Déjame que lo cuente, lo tengo que contar. Que tenés un grupo de amigos que acaban de decir cada vez que hay quilombo te llaman del programa de Aliberti. Bueno, una cosa así, Oscar Moreno es uno de nuestros analistas políticos preferidos, abogado y director de la licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura. Modalidad virtual, ¿no? Sí. De la Universidad Nacional de 3 de Febrero y además es titular de la materia de Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo en Ciencias Sociales de la UBA. Mira, vamos por la libre, porque puede haber alguna punta, pero en definitiva siempre se trata de analizar estructuralmente las cosas, o por lo menos esa es nuestra intención. Y hablando de analizar o de intentar analizar estructuralmente, acaba de suceder algo importante esta semana con lo que llamaríamos el episodio Moyano, o nos hemos comido la galletita de una operación de prensa. No, Para disparar. yo creo que el incidente Moyano, para llamarlo livianamente, tiene muchas aristas. Pero diríamos que para que los que estamos de este lado del campo nos vino muy mal, porque haber ganado en Catamarca y andar peleándole en Chubut, una cosa como esta, nos viene muy mal. Digo, nos viene muy mal desde el punto de vista de la estructura informativa, nos viene muy mal de la estructura de construcción. Ahora, a mí me parece que el incidente Moyano obliga a pensar desde varios lados. ¿Por qué todo el mundo tiene desconfianza de todo el mundo? O sea, si vos tenés una estructura de poder muy fuerte y consolidada, tendrías que tener lo dije ya muchas veces en este programa, un sistema de partidos que lo soportaran. En la medida que esto no existe, todo el mundo desconfía de todo el mundo. Porque si vos miras, el incidente del exhorto es una tontería. Porque si vos le mandaras desde Argentina a Suiza un exhorto con las características que contó ayer Héctor Recalde, que yo no lo he leído el exhorto, pero con las características que contó Héctor Recalde, no pasás la mesa de entrada de la Cancillería suiza, viene de vuelta. Así ocurrió 1000 veces en la Argentina. Entonces, primera cuestión, primera sospecha, ¿por qué no lo devolvió a la Cancillería? Hay sospechas con la actitud de Timerman en eso. No, pero yo no creo Timerman. No, te digo lo que circula periodísticamente. Pero quiero contarte, primera sospecha, ¿por qué no lo devolvió a la Cancillería? Segunda sospecha, ¿por qué se dio a publicidad por la burocracia judicial antes que llegara a la Fiscalía y al juzgado? Sí. Y tercera sospecha, ¿por qué con una cosa tan chica Moyano decide enfrentar muy fuertemente al gobierno? Y lo tenemos que decir porque enfrentó al gobierno. ¿Sí? Después le podemos dar la característica que quiera. El paro lo llaman la Plaza de Mayo y hasta donde dicen los diarios de esta mañana, ayer renunciaron, y ahora parece que están en suspenso de renuncia, la gente que Moyano tenía el gobierno en la APE. Sí. Si pegaban el portazo de ahí... recordemos que es la Administración de Programas Especiales, sí, ¿no? que es la donde es se maneja la plata, una caja grande. Importante. Entonces digo, si hacías esto, está claro. Entonces, a otra sospecha, ¿por qué Moyano cree que alguien del gobierno... Entonces creo que aquí lo que hay que discutir es cómo se construyen los poderes. O sea, la construcción de los poderes exige entrar a pensar en las democracias y en cómo las democracias tienen que, y este es el esfuerzo que nos toca a todos nosotros, las democracias tienen que infiltrar estas organizaciones que son muy cerradas. Porque si no, vos tenés mucho poder, manejás mucho poder y sospechás del que tenés al lado que maneja también el poder. Y vivís sospechando de que le haces el juego a la derecha puntualmente, además. Está porque bueno. lo de Moyano te pone ante un cierto intríngulis en ese sentido. Mira, recién lo charlábamos y discutíamos fuerte en el desayuno para también volcar internas como esta de tu grupo de amigos que te dijeron cada vez que hay quilombo. Lo llaman del programa de Aliberti a Oscar Moreno, que tiene esta. ¿Cuál es el problema? Y esto no por ser uno un militante, más bien todo lo contrario de los grises y de que no todo es blanco y negro. Pero en este caso, a ver, Moyano extorsionó al gobierno. Y es un patotero, y es todo lo que sabemos. Ahora, por otro lado, tampoco te podés comer la operatoria de Clarín. Es que ahí ¿Entiendes lo que digo? Pero es que para mí está ahí el tema, Eduardo. En un sistema democrático, republicano, presidencialista, tiene que haber un partido oficial y un partido de oposición. Creo que esto lo discutimos aquí con vos cuando fue lo de la 125. Sí. Cuando fue lo de la 125, eso de la oposición
lo nucleó los llamados, qué sé yo, gauchócratas. Ahora, acá tenés gobierno, lo que no tenés acá partido, en realidad no tenés un partido de bueno, gobierno. pero digamos, pero tenés una estructura oficial. Tenés oficial. una estructura oficial. El problema es que lo que tenés enfrente pero déjame terminar la mediática. idea. Tenés una estructura oficial que juega al gato y el ratón, que si tenemos candidato o no tenemos candidato, vamos, sí. Digo, no tenés todavía, tenés gobierno. No sé si tenés partido político. Pero del otro lado no tenés nada. No hay nada, porque si vos mirás todo el espectro político, vos hacías recién chistes sobre la doctora Carrió, mirás a Eduardo Duhalde, mirás a de Narváez. Perdona que te interrumpa yo ahora, chistes más o menos. Bueno, hasta ahí, chistes. A la interna de los radicales, etcétera, no hay nada. Entonces, ¿quién ocupa? Perdón, sin embargo, en Provincia de Buenos Aires le infligieron una derrota en su momento a Kirchner. Sí, pero nada que vos decís. Espera. Pero no un partido, Pedro. Mira, yo te voy a hacer... No, él dijo nada. Déjame hacer un comentario. Cuando digo nada, digo ahora nada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la provincia de Buenos Aires 2009? El resultado de esa consolidación del bloque opositor que generó la 125. Sí, de Narváez, Solá y Macri juntos son los herederos de los gauchócratas. Ellos tenían en ese momento una estructura, hoy no la tienen. Eso es lo que digo. Si vos ponés hoy junto a Macri, de Narváez y Solá, no suman lo que sumaban en el 2009. Entonces yo lo que digo es que el rol de opositor lo cumplen de manera muy jorobada, por no decir otra cosa, los medios. Los grandes medios. Algunos medios. Los grandes medios. Pero los grandes medios de una manera más complicada que antes, porque el diario Clarín, y esto vos que llevas muchísimos años en los medios, me podés confirmar, hace 6, 7 años, la tapa de Clarín, o la estructura de Clarín, le fijaba la agenda a las radios. Hoy no lo fija. ¿Por qué? Porque hay más descreimiento. Entonces, ¿te parece que no la fija? No. Habría que hacer un estudio. Habría que hacerlo, pero yo tengo la sensación de que no. Pero además, lo que coincido en que no la fija como la fijaba hace 7 años. Claro. Hay otros medios. Pero la sigue fijando. La sigue fijando en buena medida. Pero entonces juegan de otra manera, o arman de otra manera. Entonces vos date cuenta que cuando aparece ahora el tema Moyano, desaparecen nuestros hermanos japoneses de los cables, sí, y de lo único que se habla es de Moyano. Y cuando vos mirás el contenido de Moyano es muy poco. Ahora, el otro tema, y lo que voy a decir ahora me va a costar mucho dolor de cabeza y es políticamente incorrecto. Bueno, mejor. Pero el otro tema que habría que discutir seriamente sobre la constitución de la democracia en la Argentina son, a mi modo de ver, 2 deudas que tiene la democracia en la Argentina para hablar de un sistema democrático consolidado. El primero de ellos es que de una buena vez los sectores progresistas de esta sociedad, estemos donde estemos, nos tenemos que poner de acuerdo en luchar contra las reelecciones indefinidas. Porque las reelecciones indefinidas son monarquías. Sean municipios, sean provincias, sean países. ¿Pero por qué suscitas eso ahora? Para. Y el otro tema que yo quiero traer a la mesa es, y ahora te completo, que alguna vez tenemos que discutir por qué las obras sociales tienen que estar en las mismas manos que los dirigentes sindicales. Porque yo creo que el gran poder de la Argentina político no democrático se genera en alianza de estas 2 cuestiones. Si vos pensás que en el conurbano todo el mundo se reelige por vida, y si vos pensás que el poder sindical o el dinero del poder sindical tiene muchísimo que ver con la ley de obras sociales que se las dio a los sindicatos el general Onganía, el gobierno general Onganía, empezamos a pensar dónde se construyen poderes democráticos o antidemocráticos. Esta sería la idea. Oscar Moreno, y acaba de llegar Artemio López. ¿Puede ser que siempre vengas tarde? Bueno, Artemio? pero escúchame, vos porque te elegiste jefe de gobierno, llegar acá, escúchame, no sé, Pedro. Puede ser. Es más difícil que más difícil que cruzar la franja de Gaza, ¿eh? Por favor, ¿vieron lo que hizo con la Juan B. Justo? ¿Qué va por una oruga? Pero, perdón, la culpa tiene Macri. Una oruga tarde por Macri. Una oruga, perdón. Una oruga de 10 cuadras, ¿eh? Ahora, Artemio, esto es la modernidad, Liberty. Teníamos que llegar nosotros al gobierno, Artemio, para hacer un poco de Europa acá, ¿eh? Este mismo jefe de gobierno que vos y tu amigo Eduardo Aliberti apoyaron fervientemente cuando estaba como presidente de Boca, ¿eh? No le contesté. Ahí no lo criticaban. Ahí no lo criticaban. Sean coherentes. Pedro, volví a Egipto. Pero ahora lo criticás. No sé, Mussolini arrancó como socialista. Nosotros agarramos la etapa juvenil, la Macri. Bueno, Artemio, no sé si por lo menos venías escuchando. Sí, escuché todo. Ah, ¿escuchaste todo? Sí. Bueno, entonces habla. Así me obvias la pregunta. Yo obviamente tengo un matiz. Yo creo que efectivamente los sectores progresistas
cuando tuvieron protagonismo en el gobierno, no solo no hicieron, no discutieron la reelección indefinida y no discutieron eventualmente un nuevo sistema de salud, sino que al mismo tiempo no afectaron intereses de los sectores dominantes. Al contrario, los propiciaron, los realimentaron y los reciclaron. El caso más importante fue el de la Alianza Progresista FREPAS-UCR, que no solo convalidó el esquema de los 90, sino que lo profundizó y para mal de ellos encontró el punto, digamos, terminal de ese esquema de organización social y política. ¿Fue una alianza progresista? Bueno, una parte de esa alianza, yo creo, la que incluso electoralmente le permitió la hegemonía que tuvo en términos de triunfo electoral, fue el FREPASO, que efectivamente, no sé, a menos que ahora ya no haya sido así, fue una experiencia progresista que tenía, entre otras, estas consignas: democratizar la vida gremial, entre otras consignas tenía suprimir eventualmente, o por lo menos poner en cuestión la situación de las elecciones indefinidas, no solo en el conurbano, sino en el conjunto de la geografía nacional, y sin embargo se asoció en términos socioeconómicos a un proyecto que quiso darle continuidad al modelo de los 90 y así terminó. Por lo tanto, creo que lo que deben hacer los sectores progresistas es recuperar una tradición que me parece han perdido en Argentina y afectar intereses de los sectores dominantes vinculándose a espacios más amplios de poder. En el caso del kirchnerismo, que recupera sectores progresistas y lo pone en una dimensión distinta, lo que hubo es claramente una afectación de intereses de sectores de poder, de sectores dominantes, cuyo efecto electoral lo vimos en 2009, cuyo efecto político lo vimos durante la crisis de la 125, y quizá en segundo plano hayan estado este tipo de reivindicaciones democráticas muy valederas, que se pueden discutir, pero que efectivamente a la hora de ponerse en cuestión, primero requieren de un escenario político totalmente distinto, y creo que en ese sentido el kirchnerismo superó las propuestas progresistas, por lo menos las que efectivamente existieron en Argentina, y las puso en otra dirección, ¿no? Bueno, me parece bien que vayamos a esta estructuralidad de análisis, pero no quiero perder de vista que lo que disparó, y me parece interesante, es el episodio Moyano, sí, o el incidente Moyano, o como quiera llamárselo, pero ya que estamos hablando de progresismo, quizás una buena pregunta sea jugar con cómo juega Moyano en eso, para tomarnos de la semana. Para que vamos al informativo y seguimos. Están Artemio López y Oscar Moreno. Bueno, siguen Artemio López y Oscar Moreno. Artemio, acá te dicen por qué no usás la bicisenda si llegas temprano. Es cierto, si no va nadie. Te hubiera venido en bicicleta por la bicisenda si no hay nadie. Nunca. No es un mal proyecto. Ay, Pedro. Pero genera puntos de trabajo. Cuando vas a Barcelona te gusta, ¿eh? Cuando vas a Barcelona te gusta. ¿Trabajo de qué? Las bicicletas se hace... Trabajo para los negocios de Macri. Cuando vas a Barcelona, bien que te gusta, ¿eh? Cállate, Pedro, te pido por favor, estamos en un programa serio. Oscar Moreno, Artemio López. La pregunta que quedó planteada es... No, pero yo quería hacer la puja de intereses... déjame resumir. En la puja de intereses respecto de un proyecto progresista, ¿cómo juega, por ejemplo, un personaje como Moyano o como la CGT para tomarnos del incidente Moyano de la semana? Sí. Oscar. No, yo lo que quería es una sola cosita, porque Artemio contestó la última parte de lo que yo decía. Yo había dicho antes, yo soy te diría que hasta muy fanático de este gobierno, por una razón. Este gobierno ha establecido para los sectores populares y por los sectores más desposeídos un derecho de ciudadanía. Sí, la asignación universal por hijo, el aumento de las jubilaciones y los documentos para todos están creando lo que los sociólogos muchas veces en la facultad, ahora en la calle Santiago del Estero, damos vuelta, que es el derecho de ciudadanía. Y creo que esto es defendible a rajatabla, pues lo más importante que pueden hacer gobiernos de este tipo. Y voy a agregar un dato, algo que decías vos antes, Eduardo, antes que estuviéramos nosotros, que este gobierno ha descubierto y ha llevado adelante el programa de seguridad. Ojalá a mi amiga, mi querida amiga Nilda Garrel, le vaya muy bien, que tenga mucha suerte, como ella pide, porque se va a pasar al cuarto, a la policía corrupta. Yo digo, en este plano, apoyando esto, digo, hay temas pendientes. Uno de los temas pendientes, para mi modo de ver, es cómo se genera el poder en la estructura sindical. Y esto no es volver a la ley Musi. No quiero, Alfonsín, ni discutir la democratización. No, yo lo que quiero discutir es esta relación muy complicada que tiene la estructura sindical argentina
que en el gobierno de Frondizi, con la ley 14455, le crea el sindicato único por rama de actividad, y con la ley, que no me acuerdo el número, de la época de Onganía, le da las obras sociales, y esta relación entre el rol del sindicato, que debe defender y debe mantener la defensa de los intereses de los trabajadores y la pelea por la defensa de los trabajadores, se le suma el manejo de la salud. Pero cuando, y esto vos tenés muchísimo más número que yo, me lo vas a poder decir mejor, cuando se produce un gran desempleo, vos tenés entonces un régimen muy privilegiado de salud para los que están formalmente empleados, y entonces vos tenés un presupuesto de salud total de la sociedad que no presta ese servicio. Y todos tenemos claro que esta alianza entre las obras sociales y los sindicatos generan un poder. Y yo tengo para mí, por eso insistía tanto en el tema del recorte democrático, que esos poderes que se generan en las estructuras sindicales y que se renuevan ad infinitum, no son poderes democráticos. Oscar Moreno y Artemio López. Bueno, varias cosas. No, primero que yo no... Acordate que disparamos desde Moyano. No sé si están de acuerdo con lo que dijo Oscar. Resitúo la cuestión Moyano. Moyano, por ejemplo, en la afectación de intereses que lleva adelante el kirchnerismo, la figura de Moyano fue central, por ejemplo, en el punto clave de la crisis de el desarrollo del proceso abierto en 2003, que fue claramente el episodio de la 125, una parte de la resolución. Claramente, lo fundamental de esa resolución fue la conducción política que ejerció Néstor y Cristina Kirchner, eso no cabe ninguna duda, y luego el anclaje social, sindical que le ofreció Hugo Moyano. Sin Hugo Moyano y la conducción política de Néstor y Cristina, ese conflicto no se resolvía. Por lo tanto, ahí tenemos la intervención concreta, histórica, puntual de este modelo sindical, más allá de las cuestiones teóricas. Yo comparto que efectivamente el diseño de obras sociales es perfectible. Ahora, vos citás un ejemplo, cuando hay momentos de alto desempleo, las obras sociales crean una burbuja de privilegios sobre, bueno, pero el problema ahí está los modelos que generan. O sea, no me parece que es el mejor modo de entrarle al tema de las obras sociales, plantearlo en un contexto de alto desempleo, porque lo que hay que discutir es cuál es el modelo socioeconómico que genera ese alto desempleo. No es responsabilidad del modelo de representación sindical el tipo de nivel de desempleo que hubieron en Argentina, hubo en 2001, hubo durante la década de los 90, o sea, me parece que eso puede ser discutido, el sistema de obras sociales, pero en un contexto que suponga que efectivamente el empoderamiento que implica el sistema de obras sociales dentro del espacio sindical no solo no es negativo, sino es positivo. Mi perspectiva es que los sindicatos tienen que ser poderosos, las herramientas que construyen poder al interior del espacio sindical pueden ser discutidas, pero en sí mismos no son malas. Una corporación fuerte que pueda discutir desde ese lugar me parece correcta, y al mismo tiempo digo, cuando hay situaciones de disputa política central, límite, como hubieron en el país, no tantas veces, pero sí hubieron en el curso de los últimos 50 años, alguna, y particularmente en esta última de la crisis de la 125, sinceramente, sin el anclaje que le ofreció la CGT, el proyecto político del kirchnerismo hubiera tenido muchas más dificultades. Bueno, y eso pervive, estamos con Artemio López y con Oscar Moreno, por las dudas. ¿Eso pervive? Digo, para tratar de ordenar el eje... No, porque acá... el eje temático. Déjame una cosa, Oscar, sí. Para tomarme lo último que dice Artemio. Sin el anclaje de la CGT, sin el anclaje que para el conflicto social, digamos, vos decís que... Lo administra, lo organiza. Ok. No había lo que hay ahora en el sentido de consolidación de un modelo más distributivo. Y la conducción política... Y la conducción política eso es dominante, ¿no? Okay. Sin eso no se puede discutir. ¿Eso sigue así? Sí, yo creo que sigue así sin ninguna... A mí me parece... ¿Debe seguir así? Es muy probable que por un tiempo, hasta que no haya otra forma de organización política y social dominante, va a seguir así. ¿Vos no estás de acuerdo? No, para nada, ¿no? Porque... Si querés, yo pertenezco a la cultura de los que siempre fuimos opositores en el peronismo. Si querés, pertenezco a la cultura de la CGT de los argentinos. Pertenezco a otra cultura, que hemos vivido peleando muchísimo con las estructuras sindicales.